Hola a todos y todas, familias, bienvenidas a este vídeo sobre cómo introducir la lectura en niños pequeños entre el nacimiento y más o menos los 2-3 años. Pues sí, bienvenidos a todos, me encanta que estéis ahí, muchísimas gracias por verme. Como sabéis, soy María, vivo en Finlandia con mi familia y hoy en este vídeo voy a hablaros sobre consejos para introducir la lectura como una rutina para nuestros hijos e hijas. Como sabéis, vivimos aquí en Finlandia, los días grises son muchos, de hecho ya os he hablado sobre qué podéis hacer con los niños cuando hace mal tiempo fuera de casa, y la lectura es uno de nuestros planes estrella hoy en día para hacer con nuestro hijo en casa. Pero no siempre ha sido así. Nuestro hijo ha sido un niño al que la lectura no le ha llamado desde el nacimiento, no le ha llamado desde que era pequeño. Ha sido un proceso de evolución, de maduración, y también ha sido un proceso por nuestra parte de cómo hemos ido ofreciéndole la lectura. Así hemos conseguido todos que la lectura le guste hoy en día y le encante sentarse con nosotros a leer cuentos. Al principio, de hecho, lo hacíamos solo para irnos a la cama y ahora le gusta en cualquier momento. Y es que a veces te pones a leer sobre crianza, sobre buenas rutinas para nuestros hijos y demás, y claro, te recomiendan el tema de leer cuentos, pero es que hay niños que no están interesados en la lectura y no pasa nada, pero puede provocar una frustración muy grande en los padres o un poquito de ansiedad o no saber qué hacer. Y es completamente normal, así que el primer consejo es que os relajéis y que normalmente yo diría que a casi todos los niños les gustan los cuentos. Hay niños que lo utilizan más como herramienta para entretenerse y para disfrutar de nuestra compañía, y hay niños que lo utilizarán menos, pero yo creo que es importante saber que en cualquier momento a todos los niños les gusta incorporarlo como parte de su rutina. Y también creo que es importante que nos quitemos un poco de la cabeza que si no leemos cuentos con nuestros hijos no van a leer. Nuestros hijos no solo aprenden a que les guste la lectura en base a que les leamos, sino también si nos ven leer a nosotros, si podemos hacer juegos de lector-escritura un poquito cuando ya son más mayores. Hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a iniciarles en el mundo de la lectura para ellos autónoma. Dicho esto, voy a daros algunos consejos sobre cómo podemos hacer ese proceso de iniciar la rutina de la lectura de cuentos con nuestros hijos e hijas cuando son pequeños. El primer consejo que puedo daros es que elijáis bien los cuentos. Y aquí habría que hablar de qué significa elegir bien los cuentos. Si habéis tenido hijos o hijas recientemente, veréis como que hay una serie de recomendaciones de qué cuentos van bien para cada edad. Y eso está bien, ¿no? O sea, como que al principio a nuestros hijos, cuando son bebés del 0 al año, le van a poder interesar a lo mejor cuentos que sean con cosas táctiles, cuentos que tengan unas imágenes de alto contraste en rojos, blancos, negros. Ok, eso está bien, pero puede ocurrir que introduzcamos esos cuentos y a nuestro hijo o nuestra hija no le llamen la atención o no le gusten. Está bien, es normal. Quizá lo que podemos ir haciendo es ir metiendo diferentes tipos de cuentos en nuestra rutina y observemos al niño, a la niña. En base a sus preferencias vayamos actualizando los cuentos que ponemos a su disposición. Y esto de introducir mucha variedad me lleva al segundo consejo que puedo daros, y es que hagáis uso de las bibliotecas que tengáis cerca para coger esos cuentos diferentes que vais a ofrecer a vuestros hijos, porque la verdad es que los cuentos infantiles no es que sean carísimos, pero al final si vas comprando uno de cada tipo y al niño o la niña pues no le acaban por gustar, pues te gastas una pasta. Es así. Así que tenéis bibliotecas cerca de vosotros seguramente con un montón de variedad, un montón de ejemplos, un montón de cosas que podéis aprovechar y utilizar. El tercer consejo va un poco en línea a todo esto que he comentado.
Y es que no desfallezcáis, que sigáis probando mucho y muchas cosas diferentes. ¿A qué me refiero? A lo mejor a veces tenemos los padres idealizado como el momento de cuento, ¿no? El momento de vamos a sentarnos en la cama, leer un cuento, mirándonos a los ojos, riendo, cantando. Y los niños no funcionan así. A lo mejor a tu hijo o a tu hija pues le gusta que le cuentes cuentos, pero le gusta que se los cuentes en el coche, mientras se duchan, no sé, en otros momentos, ¿vale? Entonces ahí os digo que probéis mucho y muchas veces y en muchas situaciones diferentes, porque a lo mejor no vais a incorporar los cuentos como rutina antes de iros a la cama, pero los vais a incorporar de otra manera. Si tuviera que deciros el consejo más importante de todo lo que hemos aprendido en este tiempo leyendo con nuestro hijo, sería el de no presionar a nuestros hijos. Nosotros desde el principio vimos que Gael no era un bebé muy dado a estar quieto, a sentarse, a escuchar lo que teníamos que contarle de que ponía en ese libro o lo que sea. Así que lo respetamos y ha sido maravilloso porque ya os digo que hemos notado una evolución muy grande a nivel suyo mental y ha sido una tranquilidad para todos decir, bueno, pues esto no te gusta ahora, te irá gustando poco a poco. Y así ha sido, hemos ido incorporando los cuentos con estos consejos que os estoy dando y ahora es algo que le gusta muchísimo y cada vez más. De hecho, una de las cosas que más me gusta y que más feliz me hace ahora mismo del momento en el que estamos es que incluso ya él se pone a leerlos de forma autónoma y hace como que lee, o sea, él hace como que lee, como pues, sus palabras y es muy gracioso verle leer los cuentos por sí solo. Creo que otro de los más importantes, si tenéis un niño o una niña como el nuestro, es que no seamos literales con los cuentos. A veces también nos pasa que llegamos a ese momento de contar el cuento con nuestra mirada de adultos, de que tenemos que seguir el libro y contar al pie de la letra lo que ocurre. Y esto en un niño pequeño, en una niña pequeña, pues puede ser muy aburrido según el cuento que hemos elegido. Nosotros muchas veces con los cuentos que tenemos los hemos simplificado al máximo para contárselos y hemos cambiado mucho el vocabulario, lo hemos acortado mucho las acciones, las cosas que pasaban y así Gael ha ido aceptando más y más los cuentos y poco a poco hemos podido también introducirnos más en ese cuento e ir contándole más detalles según su mente se abría más al lenguaje. Y al hilo de no ser muy literales, pues otro consejo que puedo daros es que lo hagáis lo más divertido que puedas. Cread voces, hacer juegos, representaciones, lo que se os ocurra. Intentad que el cuento sea al principio para vuestros hijos e hijas un juego más, un momento divertido más en el que podéis disfrutar y en el que ellos a lo mejor o ellas también pueden aportar, pues no sé, haciendo una pedorreta, soplando, diferentes cosas que pasan en el cuento, pues invitadles a que ellos y ellas también las hagan. Al final se trata de que el cuento no sea algo como un momento ahí súper serio y solemne, ¿no? A lo mejor eso, esa imagen que tenemos de ¡ay, el momento cuento!, sino de que sea un juego más. Otro consejo que creo muy importante es que repitáis las veces que haga falta, las veces que nuestro hijo o nuestra hija nos lo pida. Sé que esto a veces como adultos pues es como quiere que le cuente el mismo cuento 8 veces seguidas, tal. Pero es una fase que hay que pasar. A los niños les gusta aprender lo que están viendo en el cuento y para eso hace falta una repetición. Y además nuestros hijos son pequeños. El hecho de repetición es lo que les ayuda a darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor, a comprender bien lo que les estamos contando, a entender los dibujos que están viendo en el cuento. Es como cuando son bebés y juegan a tirar algo desde la trona y lo hacen una y otra vez, ¿no? Es para... su cerebro aprende así. Así que no os desesperéis si al principio cogen un cuento y tienen fijación con un cuento y os piden que le contéis el mismo cuento 40 veces, porque eso es lo más normal del mundo y forma parte de este proceso. Y por último, con todo esto, con este batiburrillo de cosas y de ideas, lo que puedo deciros es que al final
observando los cuentos que le gustan a nuestros hijos, los momentos en los que les gusta que se los contemos, las cosas que les gusta a ellos o ellas hacer, los sonidos que les gustan, las voces. Un poco con todo esto, pensemos en crear una rutina también para esa lectura. Ya digo que a veces venimos idealizando como el momento de leer el cuento antes de dormir y esto no funciona para todos los niños y hay que aceptarlo y respetarlo, pero no quiere decir que no podamos crear otra rutina, la rutina de contar un cuento cuando vamos en el coche, la rutina de contar un cuento en lugar de ver la televisión, la rutina de vuestra rutina, la que se os ocurra y la que os funcione para ir introduciendo la lectura de cuentos si es algo que os apetece introducir en el día a día con vuestros hijos o hijas, y si no, pues no pasa nada porque hay un montón de cosas más que podéis hacer. Ya os hablé de ello en el vídeo de qué hacer con los niños en días grises, qué hacer con los niños cuando estamos en casa, que os dejaré por aquí arriba y por ahí abajo y por todas partes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no puedo contaros más, ya veis, son unos aprendizajes muy sencillos que vienen de la vida misma, del proceso que hemos tenido con nuestro hijo. Espero que os puedan dar ideas y ayudaros, y si es así, pues oye, dadle like al vídeo. Si queréis profundizar sobre algo, pues me dejáis un comentario y lo hablamos en los comentarios. Y oye, pues si os gusta y queréis ver más contenidos así y además más contenidos de nuestros viajes, suscribiros al canal, que a mí me hace mucha ilusión. Y si tenéis un canal, pues iré a veros y me suscribiré también, porque me encanta. Un abrazo a todos y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Hasta el próximo!